Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, historias adictivas. Pero no cualquier tipo de historias. Vamos a hablar de esas historias cortas, esos pequeños bocados narrativos que te atrapan desde la primera línea y se quedan contigo mucho después de haber terminado de leerlos. Esas historias que te marcan, que te hacen pensar, sentir y cuestionar. Historias que, aunque breves, resuenan en lo más profundo de nuestro ser, dejando una huella imborrable. Vamos a explorar algunos ejemplos, analizar por qué son tan efectivas y discutir cómo incluso tú puedes empezar a crear las tuyas. Así que prepárense para un viaje lleno de suspense, emoción y mucha imaginación. Un viaje donde desentrañaremos los secretos detrás de esas narraciones que nos roban el sueño y nos transportan a mundos desconocidos. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que siempre encontrarán contenido interesante y entretenido por aquí. Mi objetivo es crear una comunidad de amantes de las historias, un espacio donde podamos compartir nuestra pasión y aprender unos de otros. Ahora sí vamos a adentrarnos en el mundo de las historias adictivas. Ajusten sus cinturones, porque este viaje será intenso y revelador. Pensemos un momento en esas historias que te han mantenido despierto hasta altas horas de la noche, leyendo con la linterna debajo de las sábanas. ¿Qué tenían esas historias que las hacían tan irresistibles? ¿Qué magia oculta se escondía entre sus páginas? Generalmente la clave reside en varios elementos combinados de manera magistral, una alquimia narrativa que transforma simples palabras en experiencias inolvidables. Uno de los principales es la concisión. Estas historias no se andan con rodeos. Van directo al grano, presentando una situación intrigante desde el principio y desarrollando la trama de manera rápida y eficiente. Piensen en los famosos microrrelatos como Cuando desperté, el dinosaurio aún estaba allí. En tan solo 6 palabras, se crea una historia completa que te deja pensando en 1000 posibilidades. La brevedad obliga al autor a ser preciso, a elegir cada palabra con cuidado, como si fuera una joya preciosa. Cada frase debe aportar algo esencial a la trama, eliminando cualquier elemento superfluo. Pero la concisión no significa simplicidad. De hecho, las historias cortas a menudo son mucho más complejas de lo que parecen a primera vista. Requieren una gran habilidad para sugerir, insinuar y dejar que el lector complete los huecos con su propia imaginación. Un microrrelato exitoso es como la punta de un iceberg, mostrando solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y profunda. Otro elemento fundamental es la sorpresa. Estas historias suelen tener giros inesperados que te toman por sorpresa y te obligan a reevaluar todo lo que creías saber. Un buen giro de tuerca puede convertir una historia mediocre en algo realmente memorable. La sorpresa puede provenir de un final inesperado, una revelación impactante sobre un personaje o un cambio repentino en la trama. El objetivo es desafiar las expectativas del lector, sacudirlo de su complacencia y hacerle ver la historia desde una nueva perspectiva. Para lograr un giro de tuerca efectivo, es importante plantar pistas sutiles a lo largo de la historia. Estas pistas deben ser lo suficientemente ambiguas como para no revelar el final por completo, pero lo suficientemente presentes como para que el lector, al releer la historia, pueda decir, «Ah, claro. Ahora entiendo». Un buen giro de tuerca no surge de la nada, sino que está cuidadosamente construido sobre la base de la trama y los personajes. El suspense también juega un papel crucial. Mantener al lector en vilo, haciéndole preguntarse qué va a pasar a continuación, es una forma segura de engancharlo. El suspense se puede crear a través de diversos mecanismos como la ambigüedad, el peligro inminente, la incertidumbre sobre el futuro de un personaje o la revelación gradual de información crucial. La clave está en dosificar la información, revelando detalles poco a poco para mantener al lector intrigado y ansioso por saber más. El suspense no se trata solo de crear momentos de tensión, sino también de manejar el ritmo de la historia. Es importante alternar entre momentos de calma y momentos de acción, creando una sensación de anticipación y expectativa.
Un buen escritor sabe cuándo acelerar el ritmo para aumentar la tensión y cuándo ralentizarlo para permitir al lector respirar y procesar la información. Pero no todo se trata de trucos y técnicas. La emoción es igualmente importante. Una historia que te haga sentir algo, ya sea alegría, tristeza, miedo o asombro, tendrá un impacto mucho mayor que una historia fría y distante. La clave está en conectar con el lector a nivel personal, haciéndole sentir que la historia le concierne de alguna manera. Para lograr esta conexión emocional, es fundamental crear personajes creíbles y empáticos. Aunque sean personajes ficticios, deben sentirse reales y humanos. Dales motivaciones claras, fortalezas y debilidades. Permite que el lector se identifique con ellos, que se preocupe por su destino. El lector debe sentir que conoce a los personajes, que entiende sus motivaciones y que comparte sus emociones. La descripción detallada de los sentimientos y emociones de los personajes también es crucial. No basta con decir que un personaje está triste o feliz, es necesario mostrar cómo se manifiesta esa emoción en su comportamiento, su lenguaje corporal y sus pensamientos. Utilizar metáforas y símiles para expresar emociones complejas puede ser muy efectivo. Ahora hablemos de algunos ejemplos concretos. Uno de mis favoritos es Anekeren at Craig Bridge, de Ambrose Bierce. Es una historia relativamente corta, pero está llena de suspense, giros inesperados y una poderosa carga emocional. Narra la historia de un hombre que está a punto de ser ahorcado durante la Guerra Civil Americana. A medida que la cuerda se tensa, su mente lo transporta a una fuga fantástica, llena de detalles vívidos y esperanzas renovadas. Pero, por supuesto, la realidad es mucho más brutal. El final, repentino y devastador, te deja sin aliento. La maestría de Bierce radica en su capacidad para crear una atmósfera de irrealidad y desesperación. El lector se sumerge por completo en la mente del personaje, experimentando sus sueños y fantasías como si fueran reales. El contraste entre la belleza de la fuga imaginaria y la brutalidad de la realidad es lo que hace que esta historia sea tan impactante. Otro ejemplo fascinante es La lotería de Shirley Jackson. Al principio parece una historia simple y costumbrista sobre la vida en un pequeño pueblo americano. Pero a medida que avanza la trama, se revela una tradición oscura y perturbadora que sacude al lector hasta la médula. La tensión aumenta gradualmente, culminando en un final impactante que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la tradición, la conformidad y la crueldad humana. Jackson utiliza un lenguaje sencillo y directo para describir los rituales y las costumbres del pueblo. Esta sencillez contrasta fuertemente con la brutalidad de la tradición, lo que aumenta el impacto emocional de la historia. La autora crea una atmósfera de normalidad que se va desmoronando lentamente, hasta que el lector se da cuenta de la terrible verdad. Y no podemos olvidar los cuentos de Edgar Allan Poe, maestro indiscutible del suspense y el terror psicológico. El corazón delator, La caída de la casa User, o El gato negro, son solo algunos ejemplos de su genio narrativo. Sus historias son oscuras, inquietantes y a menudo perturbadoras, pero también son profundamente adictivas. Poe tenía la habilidad de crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta el final. Poe utiliza una prosa rica y evocadora para describir los estados mentales de sus personajes. Se centra en sus miedos, sus obsesiones y sus alucinaciones, creando una sensación de inestabilidad y paranoia. El lector se siente como si estuviera dentro de la mente del personaje, experimentando su locura y su desesperación. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo puedes aplicar estos principios a tus propias historias? La buena noticia es que no necesitas ser un genio literario para crear historias cortas y adictivas. Con un poco de práctica y atención a los detalles, cualquiera puede hacerlo. Empieza por elegir un tema que te apasione. Si te sientes entusiasmado por lo que estás escribiendo, es más probable que tu pasión se transmita al lector. Luego piensa en una situación interesante y conflictiva. ¿Qué desafío enfrenta tu personaje? ¿Qué obstáculos debe superar? La clave está en encontrar un conflicto que sea significativo y que tenga un impacto emocional en el lector. Es crucial crear personajes creíbles y empáticos. Aunque sean personajes ficticios, deben sentirse reales y humanos. Dales motivaciones claras, fortalezas y debilidades. Permite que el lector se identifique con ellos, que se preocupe por su destino. Un personaje bien desarrollado es la piedra angular de una buena historia. No tengas miedo de experimentar con la estructura narrativa.
Puedes empezar por el final y luego retroceder para explicar cómo llegaste allí. Puedes usar flashbacks, saltos en el tiempo o incluso narradores poco fiables para crear suspense y confusión. La estructura narrativa es una herramienta poderosa que puedes utilizar para manipular las emociones del lector y mantenerlo enganchado a la historia. Pero sobre todo, no te olvides de la importancia de la revisión. Una vez que hayas terminado de escribir tu historia, léela en voz alta. Presta atención al ritmo, al flujo de las frases y a la claridad de la prosa. Elimina cualquier palabra o frase innecesaria. Pide a otras personas que lean tu historia y te den su opinión sincera. Acepta las críticas constructivas y utilízala para mejorar tu trabajo. La revisión es un proceso esencial para pulir tu historia y convertirla en algo realmente especial. La escritura es un proceso constante de aprendizaje y mejora. Cuanto más escribas, más aprenderás sobre ti mismo y sobre tu oficio. Así que no te desanimes si al principio no te salen las cosas como quieres. Sigue practicando, experimentando y explorando tu creatividad. La perseverancia es clave para el éxito en cualquier campo, y la escritura no es una excepción. Y recuerda, las historias cortas y adictivas no tienen por qué ser complejas o pretenciosas. A veces las historias más sencillas son las más poderosas. Lo importante es contar una historia que resuene con el lector, que le haga sentir algo y que le deje pensando mucho después de haber terminado de leerla. Una historia que, aunque breve, se quede grabada en su memoria para siempre. Entonces, ¿están listos para empezar a escribir sus propias historias adictivas? Espero que sí. Estoy seguro de que todos tienen una historia que contar. Solo necesitan encontrar la manera de darle forma y compartirla con el mundo. No tengan miedo de experimentar, de correr riesgos y de dejar volar su imaginación. El mundo necesita escuchar sus historias. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de la importancia de la concisión, la sorpresa, el suspense y la emoción a la hora de crear historias cortas y adictivas. Hemos analizado algunos ejemplos de historias famosas que utilizan estos elementos de manera efectiva. Y hemos discutido cómo puedes aplicar estos principios a tus propios escritos. Recuerden que la clave está en encontrar un tema que les apasione, crear personajes creíbles y empáticos, experimentar con la estructura narrativa y revisar cuidadosamente su trabajo. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Me encantaría saber si ustedes tienen alguna historia corta que les haya marcado profundamente. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Compartan sus historias favoritas, sus autores preferidos y sus consejos de escritura. Juntos podemos crear una comunidad de amantes de las historias que se apoyan y se inspiran mutuamente. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle me gusta si les ha gustado el contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de las buenas historias. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Próximamente exploraremos otros aspectos de la escritura creativa, como la construcción de mundos, el desarrollo de personajes y la creación de diálogos realistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Y recuerden, nunca dejen de contar historias. Porque las historias son las que nos definen, las que nos conectan y las que nos dan sentido a la vida.